Una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha estado rondando en el aire como un murmullo persistente, una pregunta que ha generado más debates y especulaciones que un final de temporada abierto, si no fue Demet, quien estaba con Can en esa polémica confesión que nos dejó a todos con la boca abierta. Prepárense porque lo que vamos a explorar hoy es una de esas tramas que ni los mejores guionistas turcos podrían haber inventado. Pero antes de sumergirnos en este océano de intrigas y revelaciones, si aún no lo han hecho, les pido, por favor, que se tomen un segundito para darle clic a ese botón de suscribir y unirse a nuestra comunidad. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, prepárense para la verdad. Desde que el fenómeno Erkenci Kuş conquistó nuestros corazones, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la pantalla de una manera que pocas parejas en la historia de la televisión han logrado. Era innegable, palpable, casi eléctrico. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba a amor verdadero, incluso cuando ellos mismos, en múltiples ocasiones, intentaron mantener la ambigüedad. Los fans de todo el mundo, incluyéndome, nos enamoramos perdidamente de la idea de que ese romance de cuento de hadas entre Sanem y Can se hubiera trasladado a la vida real. Y seamos sinceros, ¿quién no quiso creerlo? Verlos juntos era como presenciar la materialización de un sueño. Cada foto, cada vídeo detrás de cámaras, cada pequeña interacción era analizada con lupa, buscando la confirmación de ese romance que todos deseábamos que fuera real. Y por un tiempo parecía que lo era. Los rumores eran tan fuertes que era casi imposible ignorarlos. Cada aparición pública, cada mensaje en redes sociales, era interpretado como una prueba más de que Can y Demet eran el uno para el otro. Se convirtieron en la pareja dorada de la televisión turca, un símbolo de amor, pasión y éxito. Pero como bien sabemos, en el universo de las celebridades, la verdad a menudo es mucho más compleja y esquiva que las narrativas que construimos. Y fue precisamente en ese delicado equilibrio entre lo que creíamos saber y lo que realmente ocurría, donde una figura inesperada irrumpió en escena, desestabilizando todo el panorama, Cansu. ¿Recuerdan ese nombre? Para muchos era una desconocida, una cara relativamente nueva en el competitivo mundo del entretenimiento turco. Cansu era una modelo emergente con algunos papeles menores en series y comerciales, pero sin la fama ni el reconocimiento de las grandes estrellas. Sin embargo, su nombre pronto se volvería inseparable de uno de los chismes más explosivos y confusos de la farándula. Todo comenzó con una entrevista, o mejor dicho, una serie de declaraciones, difundidas en un medio digital de poca monta que de repente se vio inundado de tráfico. En esas declaraciones, Cansu no mencionaba nombres directamente, pero sus palabras eran tan elocuentes, tan cargadas de detalles que para cualquiera que siguiera de cerca el mundo del espectáculo, las piezas del rompecabezas parecían encajar en una única dirección. Ella habló de un intenso romance secreto con un actor turco de fama internacional, alguien cuyos ojos habían cautivado a millones y cuya aura magnética llenaba cualquier habitación. Describió encuentros furtivos, escapadas discretas y una conexión profunda que, según sus palabras, iba más allá de lo superficial. Y aquí es donde la maquinaria de la especulación se puso en marcha a toda velocidad. Los fans, los periodistas, los gossipe asterisco ros, todos, sin excepción, giraron sus cabezas hacia un solo objetivo, Can Yaman. ¿Quién más en el panorama turco encajaba con esa descripción tan específica? ¿Quién más era internacionalmente famoso por su mirada y su magnetismo en ese momento? La descripción era tan precisa que era casi imposible pensar en otra persona. Y si el actor era Can Yaman, ¿quién era la otra persona en esta ecuación, la mujer con la que supuestamente él tenía una relación tan mediática y oficial? Pues sí, Demet Özdemir. La narrativa inicial que se propagó como un incendio fue devastadora. La confesión de Cansu parecía implicar que, mientras todos soñábamos con el romance Can Yaman estaba envuelto en una relación secreta con ella. O peor aún, que había habido una infidelidad, un engaño que rompía con la imagen de pareja perfecta que teníamos. Los titulares se multiplicaron, Can Yaman engañó a Demet con Cansu, el amor de Erkenci Kuş fue una farsa, ¿quién es Cansu, la mujer que desvela el secreto de Can Yaman? La indignación fue inmediata y virulenta. Los fans de Can se sintieron traicionados, algunos incluso enfurecidos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con mensajes de apoyo a Demet, ataques a Cansu, y una avalancha de preguntas dirigidas a Can Yaman, quien, como suele ser su costumbre, mantuvo un silencio rotundo, alimentando aún más la intriga.
Pero, ¿fue todo tan sencillo? Realmente la confesión de Kansu era una historia de amor con Can Yaman, y, por extensión, una traición a Demet. Aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nos obliga a mirar más allá de los titulares sensacionalistas y a escuchar con más atención los matices de lo que Kansu realmente dijo. Porque si bien al principio todo apuntaba en esa dirección, a medida que la polémica crecía y la presión aumentaba, Kansu se vio obligada a ofrecer más detalles, a aclarar algunos puntos que en lugar de simplificar complicaron aún más la trama. En una entrevista posterior, o quizás en una serie de declaraciones ampliadas, Kansu comenzó a introducir pequeñas pero significativas pistas que hacían que la historia se desmoronara como un castillo de naipes en lo que respecta a Demet. Mencionó un periodo en el que el actor en cuestión estaba pasando por una etapa de soltería muy notoria, o que su relación ocurrió antes de que él alcanzara la cima de su fama actual, o incluso que la persona con la que él estaba en ese momento no era una figura pública del calibre de Demet. ¿Ven la contradicción? Para cuando Erkencikus estaba en su apogeo y el rumor Candem era imparable, Can Yaman no era precisamente soltero notorio, ni antes de la cima de su fama. Estas pequeñas revelaciones, casi como susurros en medio del caos, empezaron a sembrar la duda. Los detectives de Internet, los verdaderos expertos en desentrañar la vida de las celebridades, comenzaron a juntar las piezas y a darse cuenta de que algo no cuadraba. Si Kansu hablaba de Can Yaman, y si su confesión no se refería a Demet, entonces, ¿de quién estaba hablando? ¿Quién era esta otra persona misteriosa que, según la confesión de Kansu, estuvo en la vida de Can Yaman? Y aquí es donde la trama se vuelve aún más jugosa y donde, por fin, empezamos a responder la pregunta central de nuestro vídeo. La confusión inicial se basó en una interpretación precipitada y en la tendencia de los medios a simplificar narrativas para generar impacto. La verdad era que Kansu sí se estaba refiriendo a Can Yaman, pero su controversial confesión no versaba sobre un romance con ella que implicara una infidelidad a Demet. No. Lo que Kansu realmente estaba confesando, aunque de una manera muy enrevesada y llena de pistas, era que ella había sido testigo o había estado de alguna forma tangencialmente involucrada en un romance secreto de Can Yaman con otra persona durante un periodo específico de su vida. Un romance que el público desconocía por completo y que efectivamente no era Demet. La historia real, que solo emergió después de semanas de especulación y desmentidos velados, reveló que Kansu, en su intento por ganar algo de atención, había magnificado su propia cercanía a Can Yaman para dar credibilidad a su testimonio. Pero su confesión no era sobre su propio amorío, sino sobre una relación que Can Yaman mantuvo en el pasado, antes de Erkencikus o quizás en sus etapas iniciales, con una joven que no pertenecía al círculo de celebridades principales. La mujer a la que se refería Kansu, y cuya existencia salió a la luz gracias a esta polémica, era una diseñadora de interiores llamada Leila Eren. Leila Eren, a diferencia de Demet o de la propia Kansu, era una figura completamente ajena al mundo del espectáculo. Su nombre nunca había aparecido en los tabloides junto al de Can Yaman. La conexión entre ellos era un secreto bien guardado, un romance discreto que había florecido en la intimidad y que había terminado mucho antes de que la fiebre Candem se desatara. Kansu, que al parecer tenía alguna amistad o contacto con Leila, o incluso con personas cercanas a Can Yaman en aquel entonces, utilizó esta información privilegiada para crear una narrativa que, aunque distorsionada, contenía un grano de verdad sobre la vida privada del actor. Su confesión no fue un «yo estuve con Can Yaman», sino un «yo sé que Can Yaman estuvo con alguien y sé cosas de esa relación». Y al hacerlo sin querer, o quizás queriendo, sacó a la luz la existencia de Leila Eren. Las pistas que Kansu había soltado con tanta ambigüedad, la soltería notoria, el antes de la cima de su fama, empezaron a encajar perfectamente con el cronograma de la relación de Can Yaman con Leila Eren. Este fue un romance que, según las nuevas informaciones filtradas, fue serio, aunque mantuvo un perfil bajísimo por deseo de ambas partes, especialmente de Leila, quien valoraba su privacidad por encima de todo. La polémica de Kansu, en lugar de incriminar a Can Yaman por infidelidad, lo que hizo fue abrir una ventana a un capítulo desconocido de su vida sentimental, desvelando que su corazón había estado ocupado por una mujer maravillosa, Leila Eren, mucho antes de que el mundo fantaseara con Sanem y Can. La revelación de Leila Eren como la otra persona, en la polémica de Kansu fue, en cierto modo, un alivio para los fans de Demet, ya que la eximía de cualquier tipo de traición. Demet, una vez más, demostró su entereza y su profesionalismo,
manteniendo el silencio durante todo el torbellino y dejando que la verdad se abriera camino por sí misma. Can Yaman, por su parte, nunca confirmó ni desmintió explícitamente la relación con Leila Eren, fiel a su estilo de proteger su vida privada. Sin embargo, la ausencia de una negación rotunda por su parte sobre Leila, contrastada con su silencio ante las insinuaciones de Kansu sobre él mismo, fue una confirmación silenciosa para muchos. Este episodio, amigos, nos enseña varias lecciones valiosas sobre el mundo de las celebridades. Primero, que la narrativa mediática rara vez es la historia completa. Las intrigas, los malentendidos y las interpretaciones erróneas son una constante. Segundo, que el deseo de protagonismo puede llevar a algunas personas a manipular la información de maneras complejas, causando un daño colateral inesperado. Y tercero, y quizás lo más importante, que la vida privada de nuestras estrellas favoritas es, por definición, privada. A menudo solo vemos la punta del iceberg, una versión cuidadosamente curada para el público, y debajo de la superficie existen realidades mucho más ricas, complejas y, a veces, sorprendentes. La historia de Kansu y la polémica confesión nos mostró que incluso cuando creemos conocer todos los detalles de un romance, siempre hay capítulos ocultos, historias no contadas y personas inesperadas que pueden aparecer en escena para reescribir la trama. Así que la próxima vez que escuchen un rumor explosivo, recuerden la historia de Kansu, Can Yaman, Demet y Leila Eren. Tómense un momento para cuestionar, para buscar los matices y para recordar que la verdad, a menudo, es mucho más interesante que la primera versión que nos cuentan. La pregunta inicial, si no fue Demet quien estaba con Kansu en su polémica confesión, finalmente tuvo su respuesta. Kansu no estaba con nadie en el sentido de una relación romántica durante su confesión, sino que su confesión, al hablar de Can Yaman, reveló la existencia de Leila Eren, la verdadera mujer secreta en un capítulo pasado de la vida del actor. En resumen, lo que comenzó como un aparente escándalo de infidelidad y traición a Demet Özdemir, terminó por desvelar un romance secreto y desconocido de Can Yaman con Leila Eren, una diseñadora alejada del foco mediático. La confesión polémica de Kansu fue, en realidad, un enredo de verdades a medias que por accidente, o con alguna intención oculta, sacó a la luz un capítulo íntimo de la vida de Can Yaman que el público desconocía. Este evento nos recordó la fragilidad de la información en el mundo del espectáculo y la poderosa influencia de la interpretación de los medios y los fans. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje a través de una de las intrigas más sonadas de los últimos tiempos. Espero que este análisis detallado les haya brindado una nueva perspectiva sobre este complejo entramado de rumores y verdades. Su apoyo significa el mundo para mí y para este canal. Si les gustó este vídeo, por favor, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia, si conocían estos detalles o si tienen alguna otra teoría. Su opinión es muy valiosa para nuestra comunidad. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia de amantes de los dramas y los secretos del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y más revelaciones. Hasta la próxima.